Profesor y compañeros, muy buenas noches. Hoy me toca exponer sobre el tema de movimiento armónico simple, los ejercicios 1 y 2. Entonces, vamos con el ejercicio 1. Nos dice, una partícula de 0,5 kilogramos se cuelga de una cinta de goma de masa despreciable que se alarga al 0,1 metros. Nos dice la pregunta A, la constante elástica, que es la cinta de goma. La pregunta A, la pregunta B, la frecuencia. Nos dice, ¿cuál es la frecuencia característica de oscilación del sistema? Y la pregunta C, ¿cuál es el periodo de oscilación? Tenemos nuestros datos, sabemos qué es lo que nos van a pedir, pero tenemos los datos que es masa de 0,5 kilogramos y la longitud de 0,1. Entonces sabemos que todo peso con su longitud tiene una gravedad y la gravedad equivale a 9,81. Entonces, lo único que vamos a hacer aquí es para la constante elástica es reemplazar y nos da una totalidad equivalente a 4,9 newtons, que es según el sistema internacional, ¿no? La frecuencia de oscilación, tenemos nuestra fórmula que es F sobre 1, F igual a 1 sobre 2 pi por raíz de constante sobre masa. Entonces, reemplazamos y nos da una totalidad de frecuencia de 1,57 Hz y tenemos que hallar también el periodo de oscilación. Nuestra fórmula es T igual a 1 sobre F, reemplazamos y nos da un periodo de 0,63 segundos en el sistema internacional. Vamos con el segundo ejercicio. Entonces, una pregunta 2. Bloque de 30 newtons se sostiene mediante el resorte de K, que es igual a 240 newtons. Si el bloque se mueve verticalmente hacia abajo, como se evidencia, desde su posición de equilibrio se suelta. Nos dice, determine A, periodo y la frecuencia del movimiento resultante. B, la velocidad de aceleración máxima del bloque si la amplitud de su movimiento es 2m. Entonces ya sabemos qué es lo que vamos a hallar. En la A tenemos nuestra frecuencia, nuestro periodo y frecuencia. B, nuestra velocidad de aceleración. Tenemos nuestro peso, tenemos nuestra constante elástica, tenemos nuestra amplitud que es de 2 metros y tenemos nuestra gravedad. Todo peso con su constante elástica nos da una gravedad de 9,81. Entonces aquí tenemos nuestro peso con nuestra gravedad, nos dará un equivalente a 3,06 kilogramos. Aquí se reemplaza nada más porque aquí tenemos una fórmula que es la fórmula para poder hallar nuestro periodo y nos da una totalidad de periodo que es de 0,07 segundos, que es en el sistema internacional, y lo mismo vamos a hacer para poder hallar nuestra frecuencia, que es F es igual a 1 sobre T, y reemplazamos y nos dan una totalidad de frecuencia que es de 1,40 Hz. Entonces, acá, para poder hallar nuestra velocidad de aceleración, tenemos que tener que es W es igual a pi por F. Entonces, en este caso, vamos a poder, para poder hallar nuestra frecuencia angular, tenemos que para poder hallar la velocidad tenemos que hallar la frecuencia angular, ¿no? En este caso sería 8,79 porque se ha multiplicado 2pi por 1,40. Entonces aquí se reemplaza la velocidad máxima por la amplitud por nuestra frecuencia angular y se reemplaza y me va a dar una totalidad de 17,58 metros por segundo. Aquí lo mismo para poder hallar nuestra aceleración, pero aquí al cuadrado. Lo mismo al cuadrado y me dará una totalidad de 100,54,52 metros por segundo al cuadrado. Buenos días, profesor. Mi nombre es Jacqueline Niño Pecustedo y voy a desarrollar los ejercicios 3 y 4 de la semana 8 del movimiento armónico simple. El ejercicio nos dice, una masa de 2,5 kilogramos experimenta más y efectúa exactamente 3 oscilaciones cada segundo. Calcule la fuerza restauradora que actúa sobre el cuerpo cuando se desplaza 5 centímetros de la posición de equilibrio. Entonces nos piden hallar la fuerza restauradora y como dato nos dan la masa es 2,5 kilogramos, la frecuencia es 3 Hz, o sea 3 oscilaciones cada segundo, y el desplazamiento o la deformación que sufre es de 5 centímetros, que lo vamos a convertir a metros, que sería 0,05. Ahora, la relación entre la frecuencia y la constante elástica, vamos a emplear la fórmula de omega es igual a 2pi por la frecuencia. Vamos a reemplazar datos, sería 2pi por 3 es igual a 6pi radianes sobre segundo. Ahora vamos a hallar la constante. La frecuencia angular es igual a la raíz de k sobre m. Como necesitamos k, vamos a despejar que sería k es igual a m por la frecuencia angular al cuadrado. Reemplazamos datos, k es igual a 2,5, que es la masa, por la frecuencia angular, que
6 pi al cuadrado. Como resultado nos da que K es igual a 888.264 newtons sobre metro. Ahora nos piden hallar la fuerza restauradora. Vamos a trabajar con la ley de Hooke. La fuerza restauradora es igual a la constante elástica por la deformación. Reemplazando los datos, K es igual a 888.264 por 0.05, que es la deformación, y esto nos da a menos 44.413 newton. Y esa sería la respuesta. El ejercicio 4 nos indica una masa de 300 gramos en el extremo de un resorte oscila con una amplitud de 7 centímetros y una frecuencia de 1,80 Hz y nos piden calcular la rapidez y la aceleración máxima, así como también nos piden calcular su rapidez cuando se encuentra en 3 centímetros de una posición de equilibrio. Ahora, como dato, nos dicen que la masa es 300 gramos. La amplitud nos dicen que es 70 centímetros, que la vamos a convertir a metros, y la frecuencia es de 1.80 Hz. Ahora vamos a hallar la rapidez y la aceleración máxima, que es lo primero que nos piden. Para ello necesitamos la frecuencia angular, que es igual a 2pi por la frecuencia, que sería 2pi por 1.80. Como resultado nos da 11.397 radianes sobre segundo. Ahora necesitamos también saber la rapidez máxima. Y la fórmula es la velocidad máxima es igual a la frecuencia angular por la amplitud. Reemplazamos datos y esto nos da como respuesta 0.792 metros sobre segundo. Ahora en la aceleración máxima, que es igual a la amplitud, a la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud, reemplazamos los datos que ya tenemos y nos va a dar 8.95 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora en el punto B nos piden calcular la rapidez y como datos nos dan 3 centímetros, que nosotros lo vamos a convertir a metros para poderlo trabajar. Ahora en el punto B nos piden calcular la rapidez cuando se encuentra en 3 centímetros, que lo vamos a trabajar en metros, que sería 0.030. Ahora lo reemplazamos en la fórmula, que la velocidad es igual a la frecuencia angular por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la deformación al cuadrado. Reemplazamos datos y nos va a dar que la velocidad es 0.715 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso sería todo. Gracias. Hola, buenas tardes, profesor. Soy el alumno Jim Gómez del Águila. Hoy voy a presentar el ejercicio de esta semana, que sería del 5 al 6, de movimiento armónico simple. El ejercicio 6 nos comenta, 5 nos comenta que una masa de 50 gramos necesitemos un resorte experimenta movimiento armónico simple con una frecuencia de 70 Hz. ¿Cuánto trabajo se realiza al estirar el resorte 15 centímetros desde su longitud no elongada? Es una de las preguntas. Otra de las preguntas que nos dice cuánta energía se almacena entonces en el sorte. Haciendo eso, diciendo eso, eh, vamos a hallar lo que sería la frecuencia angular, que sería esta fórmula, sería 2pi por la frecuencia, como la frecuencia nos da, que sería 0,70 Hz, dando eso como resultado 4,398 radianes por segundo. Y como nos pide ya lo que sería la constante, la elongación que se viene a ser la constante, viene a ser metros por la frecuencia al cuadrado. Perdón, la masa. La masa. Y como la masa no es en gramos, tenemos que pasarlo a kilogramos. Tiene que ser 0.050. Entonces me estaría multiplicando por la frecuencia angular al cuadrado. Y como resultado nos darían a 0,967 newton por metros. Ese sería uno. Y nos pide el trabajo. Nos pide el trabajo, que viene a ser esta fórmula. Un medio por la constante de, de x elevado al cuadrado. Un medio, perdón, el estiramiento, la diferencia de estiramiento, tiene que ser la x.
La constante ya no la hemos dado y la elevación ya la tenemos que viene del 0.15 elevado al cuadrado. Como resultado de eso nos da 0.0109 joules. Ese sería el resultado de las 5. Estos dos. Y en el ejercicio 6 nos comenta que una partícula de 3 gramos sujeta el extremo de un resorte que se mueve de acuerdo con la ecuación. En esta ecuación que nos da, donde x está dada en m y t en segundos. Calcule la magnitud y la frecuencia de su movimiento de ejecución en t y la constante en el resorte. T nos dice que es 0.020 segundos. Para eso primero vamos a hallar lo que sería la frecuencia angular entre 30 por pi. Y como ustedes se dan a 94,248 radianes por segundo. Haciendo esto, vamos a llegar a la frecuencia, que viene a ser el ángulo entre 2 pi. Y como resultado eso nos da a 15 Hz. Pues vamos a hallar la constante que nos da en masa. Para hallar la constante necesita la masa y la frecuencia angular. Expresamos los datos, se sigue multiplicando y como resultado daría 26,65 newton por metro. Y expresamos los datos con la fórmula y como resultado nos darían a 0.618 metros. Muchas gracias. Seguiremos con el ejercicio 7 y 8. Ejercicio 7. Un sistema masa-resorte oscila en dirección horizontal con más y se comporta según su gráfica mostrada. Analice la gráfica y determine lo siguiente. Los puntos donde la rapidez es máxima. Verificamos. Es máxima cuando el desplazamiento es x igual 0. Por la gráfica ocurre en el tiempo que es 0,1 igual 2,0 segundos. Entonces sería 0,1 el desplazamiento máximo. La B nos dice los puntos donde la magnitud de la aceleración es máxima, que es b tiempo igual a 0.5 segundos, x es igual más 0,3 metros, que el tiempo sería 1.5. C. El periodo de oscilación. El periodo de oscilación es tiempo es igual a 2.0 segundos. Y el último que nos dice la E, frecuencia angular. La frecuencia angular viene a ser F igual a 1 sobre tiempo igual a 1 sobre 2,0 igual a 0,5. Que sería la respuesta de la D, que es la frecuencia de la oscilación. Y la E, que nos dice frecuencia angular, según la fórmula es W igual a 2pi por frecuencia, que es igual a 2pi por 0,5, que es igual a radio, pi por radio sobre segundo, que sería como respuesta 3,14 radios sobre segundo. Ahora nos vamos a ir por la 8, que nos dice un bloque con una masa de 25 kilogramos está unido en un extremo de un resorte de K igual a 5 newtons por metro. Para que el sistema oscile horizontalmente sobre una superficie sin fricción, se tira de la masa 4 metros y se suelta. Determina la rapidez del bloque cuando se encuentra en 1 metro del punto de equilibrio. Como fórmula es 1 sobre 2k al cuadrado igual a 1 medio kx al cuadrado más 1 medio metros por velocidad al cuadrado. Reemplazamos, que vendría a ser velocidad a raíz cuadrada de 5 sobre 25 sobre 4 al 2 menos 1 al cuadrado, que es velocidad sobre raíz de 0,2, 16 menos 1. Vamos reemplazando y como respuesta nos da 1.73 metros sobre segundo. Entonces, la respuesta sería la velocidad es 1,73 metros por segundo. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Milagros Mesa Pimentel. Continuando con el ejercicio número 9, nos dice: un sistema de bloque resorte oscila con una amplitud de 3,5 centímetros. Si la constante de resorte es de 250 newtons
sobre metros y la masa del bloque es de 0,5 kilogramos. Determinar la rapidez máxima del bloque y la máxima aceleración. Como datos tenemos que la amplitud es 3,5 centímetros, convertidos en unidades al sí, sería 0,035 metros. Tenemos lo que es la constante de resorte, que es 250 newtons sobre metros, y tenemos la masa, que es 0,5 kilogramos. Lo primero que vamos a hacer es hallar la frecuencia angular, que es, como fórmula tenemos que el trabajo es igual la raíz de la constante sobre la masa. Reemplazamos los datos, que es raíz de 250 sobre 0,5, nos da raíz de 500. Sería 500 rads. Resultado nos da raíz de 500 rad al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Y esto nos da como resultado 25,36 rads sobre segundos. Ahora calculamos lo que es la rapidez máxima, que la velocidad máxima es igual a 0,035 metros por 22,36 rads, que nos da como resultado de 0,783 metros sobre segundos. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la aceleración máxima, que esto como fórmula tenemos a v al cuadrado, que sería la amplitud sobre la constante sobre el más. La aceleración máxima es igual a 0,035 por 250 entre 0,5, que esto nos da igual a 0,035. Lo multiplicamos por 500 y nos da 17,5 metros sobre segundos al cuadrado. Continuando con el ejercicio número 10, donde nos dicen que un resorte tiene una longitud natural de 2 metros, una fuerza de 80 newtons, lo estira hasta una longitud de 2,5 metros. A. Determinar la constante de resorte. B. ¿Cuánto trabajo se requiere para estirar el resorte hasta 3 metros más que su longitud original? C. ¿Hasta qué longitud se estira el resorte si le aplicamos una fuerza de 40 newtons? Como tenemos en la gráfica, el resorte ya está un poco queriéndose estirar, que la longitud inicial es de 2 metros. La fuerza que aplicamos es de 80 newtons, que la longitud es de 2,5 metros en extensión. Y también sabemos que x es igual a 2,5 menos los 2,02 de la longitud, que nos daría 0,5 metros. Lo primero que vamos a hacer es la constante. La primera, que nos piden determinar la constante de resorte. Primero vamos a usar la fórmula, que es constante es igual a fuerza sobre x, donde reemplazamos los datos. Sería la constante es igual a 80 newtons sobre 0,5 metros. 0,5 metros. Donde como resultado tenemos 160 newtons sobre metros. B. Trabajo para estirar a 3 metros, donde vamos a usar que la trabajo es igual a 1 sobre 2 constante de x al cuadrado, con x que es igual a 3 metros y la constante, que es 160 newtons sobre metros, donde sabemos que W es igual a 1 sobre 2 por 160 por 3 al cuadrado, y eso nos da como resultado 80 multiplicado por 9 es igual a 720 joules. La explicación C, que es la longitud que nos están pidiendo, hasta qué longitud se estira el resorte, digamos una fuerza de 40 newtons. Primero la elongación de x es igual a fuerza sobre la constante. Reemplazando los datos nos da
es 40 sobre 160, que es igual a 0,25 metros. Entonces la nueva longitud va a ser la fórmula de la longitud es igual a la longitud inicial más x, que es igual a 2,0 más 0,25, es 2,25 metros. Entonces el resultado de la constante del resorte es 170 newtons sobre metros, el trabajo requerido es unos 720 joules y la longitud estirada con 40 newtons es de 2,25 metros.